ciudad de Yerevan, que es una ciudad nueva. Se construyó en 1920-21. Antes de eso, pues con todas las invasiones y sin tener un gobierno estable, nunca fue una capital como tal. Si vais a Armenia, y aunque no vayáis, tenéis que ver un mapa de la ciudad de Yerevan. Y es una ciudad construida para ser una ciudad habitable. El centro es el centro de la ciudad y todo sale de ese centro, es concéntrico, son círculos. El centro, que es donde estaban los ministerios, el poder político, rodeado de las casas, con unos patios de vecinos, patios enormes, por manzanas, donde se ubicaban los colegios, también muy soviético, ¿no? Digamos. Y luego el tercer círculo es donde se encontraban las universidades, las academias y por último la industria. A mí me fascinó esa forma de ciudad tan bien pensada. Claro, ahora ya no, ha ido creciendo y se ha ido creando barrios por los distintos sitios, pero es muy bonito ver el mapa de Yerevan, intentar caminar en círculo por esas calles, es precioso. Yo me llamo Lucy Comian y bueno, aunque ellos os han presentado, yo me voy a presentar. Efectivamente, hablo español como española, saldrá acento asturiano en algún momento dado, porque mi madre es asturiana, y mi padre armenio y nacida en Irán. Llevo viviendo aquí desde el año 77. Y tal, igual que mis compañeros, pues a pesar de estar fuera del país y de pertenecer a una familia de inmigrantes durante muchos años, seguimos sintiendo el que somos armenios y que queremos compartir esta armeniedad con todo el mundo. Y qué mejor que si después de esta charla todos os vais a Armenia y volvéis y nos contáis todo lo que os ha gustado. Yo os voy a contar un poquito más detallado sobre la importancia del cristianismo y por qué somos tan armenios incluso. Como decía Micael, Armenia está en una encrucijada de caminos. Si miráis el mapa veis que es un territorio muy apetecible. Es la unión o el paso entre Europa y Asia. Todos los imperios siguen queriendo tener posesión de esa zona. Por tanto, nos han invadido por todos los sitios. Los persas, los romanos, los persas, los griegos, los persas, los mongoles, los turcos, antes de ellos los árabes, ¿no? Pero, por suerte para nosotros, yo diría que el imperio persa tenía una mentalidad bastante abierta, entonces no eliminaba por completo al país que conquistaba. Entonces Armenia, a pesar de pertenecer al imperio persa, seguía siendo un estado, digamos, un reino, y seguía manteniendo su rey, su religión, su idioma y su cultura. Pero llegó un momento en que el rey de entonces, Pertar III, empezó a temer que eso pudiera acabar. Entonces, sobre todo por la religión, porque la religión, como sabemos, une muchísimo. En aquella época los persas eran zoroastrianos, los armenios también eran zoroastrianos, pero la diferencia de idioma y de cultura no bastaba para diferenciar a los dos pueblos. Por tanto, el rey decidió que a partir de entonces convertir al Estado en cristiano. El cristianismo llega a Armenia como tal a través de los apóstoles San Judas y San Tadeo en el siglo I, realmente. San Tadeo, de hecho, está enterrado en Armenia, en un monasterio de Armenia, y 300 años más tarde, en el año 201, el rey decide oficialmente convertir al Estado armenio en cristianismo. Por supuesto, y esto os lo voy a contar porque cuando lleguéis a Armenia, porque sé que todos vais a ir a Armenia, veréis muchos vestigios sobre este hecho. Hay una leyenda entre los armenios que es, no sé hasta qué punto es leyenda, porque hay tantas cosas que demuestran que eso de alguna forma existió. La leyenda cuenta que llegaron 40 monjas huyendo del imperio romano, monjas cristianas,
y llegaron al territorio de Armenia. El rey, por supuesto, se enamoró de una de las monjas y se quiso casar con ella. Pero la monja le dijo que no, que si él seguía siendo pagano, no cristiano, no se casaría. Frente a eso, el rey se enfadó y asesinó a las 40 monjas. Cuando vayáis a Armenia, veréis la tumba de las 40 monjas, ahí están. Después de este incidente, el rey se volvió loco. Huyó al bosque y no había quien lo consolara y quien lo trajera de nuevo a la realidad. Y su hermana tuvo un sueño y soñó que había un monje cristiano que el rey había encerrado en un pozo en el Jorvirá, que luego veremos una foto. Y él llevaba encerrado ahí 12 años precisamente por ser cristiano. Y la única persona que podría salvar al rey sería San Gregorio el Iluminador. Y así hicieron, sacaron a San Gregorio del pozo, curó al rey y a partir de entonces el rey decidió que todos los armenios fueran cristianos. De nuevo, leyenda o no, está Jorvirá, se puede visitar, están las tumbas, están las iglesias de las dos monjas y ya haya cada cual lo que quiera creer. Pero lo cierto es que el convertirnos en cristianos sí que significó un cambio radical, significó que de una forma nos uniéramos más y que nos conserváramos como armenios. Porque de nuevo ahora mismo tenemos a Georgia y lo que es la Rusia, el imperio ruso, que eran cristianos, pero claro, ese cristianismo a esa zona no llegó. Entonces éramos una isla de cristianos rodeados de no cristianos y era una forma de unirnos mucho más. A esto se le unió 100 años más tarde, en el año 401, la invención del alfabeto armenio, que es el que veis en la imagen. Es un alfabeto propio, no tiene relación con ningún otro alfabeto. Originariamente tenía 36 letras, ahora son 38 y los sonidos llegan a 40 porque tenemos dos síntomas. Lo curioso es que este alfabeto es el que seguimos utilizando hoy en día, exactamente el mismo. El alfabeto lo inventó Mesrop Mashtosh y la idea también era, de nuevo, éramos cristianos, rezábamos en armenio, pero no teníamos nada, utilizábamos otra grafía para escribir nuestros libros, o los libros sobre todo religiosos, y a partir de aquí ya todos los libros, todos los manuscritos, libros en aquella época no, eran en armenio. Los armenios pertenecen a lo que se conoce como la Iglesia Apostólica Armenia, que es una iglesia antigua que se separó del cristianismo original en el año 450, durante el concilio de Caledonia. Cuando vayáis veréis que en cualquier iglesia, de repente, bueno, este es muy discreto porque es una gallina. Pero entraba en la iglesia y se la foto. Claro, entonces estaba en una iglesia. No, ya, pero que es una gallina. Yo he visto corderos, entonces se sacrifican corderos delante de las iglesias. ¿Por qué? Porque hay una boda, se ha hecho una promesa, alguien, después de la promesa, una enfermedad, alguien se ha curado. Entonces, es de agradecimiento. Entonces, no os sorprenda ver un cordero degollado enfrente de una iglesia. Es bastante normal. Claro, cordero el que puede, si no, una gallina, ¿verdad? Lo que el cristianismo significa para los armenios. Yo creo que todos lo hemos mencionado tanto que podéis llegar a pensar que es que somos muy religiosos y muy cristianos. Incluso cuando veáis a Armenia lo veréis. No es que la gente sea religiosa. Para nosotros el cristianismo va mucho más allá de ser religioso o no. Es nuestra unión. Y sobre todo la Iglesia ha jugado un papel muy, muy, muy importante en nuestras vidas. Armenia dejó de ser un estado como en el siglo XII. Y ha habido armenios en todo el territorio de Turquía. A partir de ahí han emigrado a Bulgaria, a Rumanía, a Holanda. Hace poco estuve en Holanda y está la tumba de
del cura, del sacerdote de la comunidad armenia del siglo XVI. Entonces, ¿qué es lo que hizo la Iglesia? A diferencia de otras iglesias, estaba con el pueblo siempre. Era el centro de la comunidad armenia. Allí donde había armenios se creaba una iglesia y la iglesia era la que se encargaba de mantener la cultura, de abrir los colegios, tener educación. Y así, siglo tras siglo tras siglo. Yo soy de Irán y los armenios en Irán vienen del siglo XV, cuando el rey Shah Abbas decidió, no sé si alguien ha estado en Irán y si conoce la ciudad de Isfahán, cuando Shah Abbas decidió crear su capital en Isfahán, una ciudad absolutamente maravillosa, necesitaba artesanos y trajo a los armenios del norte a Isfahán. Hablamos de hace 500 años. Estos armenios se establecieron en Isfahán y crearon la ciudad de Nueva Yulfa, porque el pueblo de donde venían era Yulfa. Estos armenios siguen viviendo ahí, siguen teniendo su iglesia, siguen teniendo su comunidad, sus escuelas y siguen hablando armenio después de 500 años. Entonces, esta idea de la iglesia es tan fuerte que a veces sorprende a mucha gente. Piensan que, bueno, son muy religiosos. No, es nuestra unión. De hecho, cuando alguien me pregunta a mí, a veces me tengo que dar cuenta que no tienen por qué saberlo, y me preguntan, ¿pero qué religión tienes? Y yo, cristiana, por supuesto, porque no cabe en la cabeza de nadie o de nosotros que un armenio no sea cristiano. Lo sabe, pero un armenio siempre va unido al cristianismo. Este cristianismo nos ha traído lo bueno y lo malo. Nos invadieron persas, que eran zoroastrianos, árabes, musulmanes, mongoles. En una de las iglesias, creo que tengo aquí una foto, se ve una escultura con unos ojos rasgados de un ángel o algo. Y a mí me contaron que lo que solían hacer a los armenios con sus iglesias era precisamente modificar las esculturas según quien les invadía. Si invadían los mongoles, se les procuraba achinar los ojos para que no destruyeran muchas iglesias. Puede ser cierto, puede ser no, pero... Entonces, pero precisamente esa cristiandad nos trajo problemas y llegamos a la imagen que estamos viendo ahora. Una de las cosas que hay que visitar por obligatoriedad en Yerevan es el monumento al genocidio armenio, Tziternakaber, que es un monumento que no es que sea un monumento bonito, porque no lo es, pero es muy, muy, muy emotivo. Hay una llama eterna. Todos los jefes de Estado, ministros extranjeros que visitan Armenia siempre van a ir a llevar flores.